¿Ya? ¿Esa? Ya. El accidente cerebrovascular y cerebro agudo. El cerebro agudo es una enfermedad cerebrovascular que va a afectar a los vasos sanguíneos, que van a suministrar sangre al cerebro y alteran las funciones de determinadas regiones. Se puede producir porque la circulación sanguínea de una persona es interrumpida y el área afectada por la falta de oxígeno provoca lesiones o la muerte del tejido cerebral, produciendo un infarto cerebral. Los síntomas aparecen siempre del lado opuesto a la parte del cerebro afectado. Puede presentar falta de sensibilidad y movilidad en cara, brazos, dolor de cabeza intenso, dificultad para hablar o comprender las cosas, vértigo o inestabilidad para caminar, pérdida en ambos. Los factores de riesgo pueden ser en edad avanzada, herencia familiar, presión sanguínea elevada, más consumo de alcohol y drogas, diabetes mellitus. Definición de accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene y algunas veces se denomina ataque cerebral. El flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno y las células cerebrales pueden morir, lo que causa un daño permanente. Tenemos dos tipos de accidente cerebrovascular, el hemorrágico y el isquémico. Sí. Ya, el accidente cerebrovascular isquémico va a ser cuando ocurre cuando un vaso sanguíneo que dirige sangre al cerebro está bloqueado por un coágulo de sangre. Esto puede suceder de dos maneras. Se puede formar un coágulo en una arteria muy estrecha, que esto se denomina un accidente cerebrovascular trombótico, o un coágulo que se puede desprender de otro lugar de los vasos sanguíneos del cerebro o de alguna parte del cuerpo y trasladarse hasta el cerebro, y esto se denomina embolia cerebral o accidente cerebrovascular embólico. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos también pueden ser causados por una sustancia pegajosa llamada placa que puede taponar las arterias. El accidente hemorrágico dice que este va a resultar por una ruptura de las arterias que se encuentran en el cerebro, regándose la sangre por todo el espacio craneal. Algunas personas tienen defectos de los vasos sanguíneos del cerebro que hacen que estos sean más probables. Estos defectos son las aneurismas y las malformaciones arteriovenosas. Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos también pueden ocurrir cuando alguien está tomando anticoagulantes como la warfarina, y la presión arterial muy alta puede hacer que los vasos sanguíneos se revienten, ocasionando un accidente cerebrovascular hemorrágico. Tenemos dos subtipos de hemorrágico, el intraparenquimatoso y el subaracnoide. El intraparenquimatoso es causado por un aneurisma cerebral, que es la dilatación anormal de la zona débil de un vaso sanguíneo dentro del cerebro. Cuando el aneurisma se rompe, se produce un derrame de sangre en el cerebro. La gravedad de la hemorragia depende de la cantidad de sangre derramada y la zona del cerebro donde se produce. Y en la subaracnoidea se producen hemorragias cuando se rompe un vaso sanguíneo en la superficie del cerebro y el vaso sanguíneo roto derrama sangre hacia el espacio comprendido entre el cerebro y el cráneo, que es el espacio subaracnoide. Con este tipo de hemorragia la sangre no se introduce en el cerebro. No sé si se les da otro video. Ya la clasificación de las lesiones según
según Marshall. Tenemos el ataque, ya, el tipo de lesión. Si tenemos una lesión difusa tipo 1, la característica radiológica a nivel del ataque va a ser normal. No tiene incidencia de hipertensión craneal y tiene buenos resultados. En la lesión difusa tipo 2, que es del 27,2% en el tipo de lesión, las características radiológicas vamos a tener pequeñas lesiones o línea media y centrada en las cisternas visibles. Una incidencia de hipertensión craneal del 28,6%. Y vamos a tener 667% de buenos resultados. 6,7% de buenos resultados y 33,3% de malos resultados. En la lesión difusa tipo 3 va a estar afectado el 7,2%. Tenemos características radiológicas de ausencia de las cisternas de la base. Y con una incidencia de hipertensión intracraneal del 63,2%, y aquí los resultados aumentaron con un 55,6%. En la lesión difusa tipo 4 tenemos características radiológicas, una línea media desviada, incidencia de hipertensión, y la masa evacuada del 24,5%. Las características lógicas puede ser cualquier lesión evacuada con una incidencia de hipertensión. Cuando hay una masa no evacuada, tenemos lesión mayor a 5 centímetros cúbicos que no esté evacuado, y la incidencia de hipertensión va a ser la escala de Ham y Hess tiene valor pronóstico de guía y tratamiento. Ya. Tenemos el grado. El grado en el cuadro clínico va a ser asintomático, va a presentar leve cefalea o rigidez de la nuca. En el grado 1A va a haber sin compromiso de conciencia, va a estar estable pero con un déficit neurológico establecido. En el grado 2 tenemos cefalea moderada a severa, rigidez de nuca, compromiso de nervios craneanos. En el grado 3 está soporoso, confuso, con déficit focal leve. En el 4 tenemos sopor moderado o profundo, hemiparesia moderada a severa, esbozo de rigidez de cerebración. Y en el grado 5 tenemos un coma profundo, rigidez de descerebración y espectro moribundo. Ya. Ahora vamos a ver el ACV isquémico. Dentro del ACV isquémico tenemos que aquí se van a incluir principalmente alteraciones que tienen con relación a un déficit del aporte sanguíneo, en este caso a nivel cerebral. Entonces aquí dentro de una clasificación del ACV isquémico podemos decir que tenemos una global y una focal, dependiendo en este caso de la arteria que va a ser afectada. Dentro de la focal vamos a tener una subclasificación que tenemos del AIT, que también es conocido como EIT, o sea, accidente isquémico transitorio. Entonces, y la otra clasificación que va a ser el infarto cerebral. Estos dos están representando principalmente el ACV isquémico, en este caso focal. Dentro del ataque isquémico transitorio, este va a ser un efecto igual de origen circulatorio que va a estar afectando principalmente a zonas focales del cerebro en relación a su circulación, que principalmente tiene que ver con la circulación retiniana y en menor forma con la medular. Entonces, el ataque isquémico transitorio representa casi el 10% de todos los accidentes cerebrovasculares. Obviamente aquí también, dependiendo del área del cerebro a la que está, en este caso, faltando el aporte sanguíneo,
van a ser las manifestaciones neurológicas que van a presentar, dependiendo de la región a la que esté faltando el aporte de riego sanguíneo. Entonces, al hablar del ataque isquémico transitorio, tenemos que las características de este es que habitualmente puede durar menos de 1 hora, pero generalmente en la mayoría de personas o en la mayoría de casos dura menos de 10 minutos. Aquí hay una tabla en donde más o menos... ¿Mandé? ¿Hasta cuánto tiempo se puede esperar que revierta completamente la IT? Hasta menos de 12 a 24, a ver, hasta menos de 2 horas me parece que es reversible. Hasta 24 horas podemos esperar que haya hasta una 24 horas. Completa de los síntomas del paciente. Puede iniciar con una paresia o una plegia, la misma que va mejorando, recupera el nivel de conciencia dentro de la primera hora o de las 2 primeras horas, pero hasta las 24 horas ya recupera completamente el conocimiento, ¿sí? Ya. Okay. Ya, entonces aquí hay una tablita en las diapositivas donde dice manifestaciones clínicas de acuerdo a los territorios. En este caso nos vamos a basar de los dos lados, o sea, territorio carotidio, si es que viene por la parte anterior, o posterior, o sea, de las arterias vertebrales, vértebra basilar en este caso. Entonces, de manera general tenemos que podemos tener manifestaciones visuales, trastornos sensitivos, motores, trastornos de la voz y del lenguaje, que dependiendo si es que es carotidio o vértebra basilar van a ser diferentes. Por ejemplo, si tenemos a nivel del territorio carotidio, vamos a tener las manifestaciones visuales van a ser unilaterales, pero en este caso va a ser ipsilateral al lado afectado, mientras que si este fuera de origen del territorio vértebro-basilar, pues bilateral, o sea, en los dos ojos se producieran las manifestaciones visuales. También tenemos los trastornos motores, que en el territorio, si es que es de origen del territorio carotidio, tenemos contracciones con afectación facial, mientras que si fuese del vértebro basilar, igual hay afectación facial y bilateral, pero no hay afectación facial, principalmente a diferencia de la otra. Ya. En la siguiente tabla tenemos que hay una escala de estratificación de riesgo, que es la tabla ABC de 2. Esta tabla nos va a dar... Si nosotros tenemos el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio dominante, hay un accidente cerebrovascular que sea mayor o de sus ramas corticales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las principales sintomatologías que el paciente va a presentar? El lado izquierdo. Si es del lado izquierdo, lo principal, si sabemos que es el hemisferio dominante, y ahí tenemos el área de Bosque, tenemos el área de Wernicke, la principal manifestación clínica nos dará sospechar de que el problema está en el hemisferio izquierdo, es la fascia. O sea, si un paciente está afástico, lo primero que vamos a sospechar es que es un trastorno del hemisferio dominante del hemisferio izquierdo. Aparte de esto, ¿qué otras características puede haber? Puede haber una hemiparesia, puede haber una hemiplegia o una hipoestesia, ¿sí? Todas estas van a ser del lado derecho. Cuando esto sucede en el lado derecho, nosotros vamos a sospechar que el evento cerebrovascular se dio en el lado izquierdo. Entonces, lo primero que vamos a ver es en afasia, en hipoestesia, en parestesia o hemiplegia del lado derecho, donde va a estar la lesión, muy probablemente, o casi que el 100% de las probabilidades va a estar en el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Igual, si el paciente, sabemos nosotros que ahí va a estar el sistema reticular actual, el paciente empieza con déficit, ¿cierto? El paciente tiene una hemianormia homónima del lado derecho, es decir, no puede respirar muy bien, no reconoce muy bien los sabores, tiene un poco de cacosmia, ¿cierto? No puede discernir muy bien los colores que tiene, pero tiene una hemianormia derecha. La lesión de la hablemos que todo el derecho está al lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, repitamos cuáles son las manifestaciones que nosotros esperaremos tener afectado. Afasia, hemiparesia, hipoestesia, hemiplegia. Afasia, plegia,
Valencia. ¿Qué más? Y desviación de la mirada conjugada hacia la derecha. En esos casos nosotros vamos a sospechar que el problema está en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Cuando nosotros sabemos que el hemisferio, hablamos ya del hemisferio izquierdo, y ahora con el hemisferio derecho, ¿qué pasará? Exactamente lo mismo que pasa en el derecho, pero en este lado será todo en el lado izquierdo, ¿sí? A excepción de que en este lado no vamos a tener afase. Es la diferencia, ¿sí? Si se queda en el hemisferio izquierdo, la diferencia con el derecho, porque van a dar las mismas manifestaciones, ¿sí? Pero la diferencia es que si es que el paciente está afásico, el problema se está dando en el lado izquierdo, no en el lado derecho. Y ahí van a tener hemianestesia, hemiparesia, plejía, desviación de la conjugada de la mirada, hemianosmia. Todo eso va a tener por este lado en el lado izquierdo. Y nos va a escuchar que el problema está en el lado derecho. ¿Sí entendieron eso? Sí. ¿Cuál es lo principal que nosotros tendremos si es que es en el tallo cerebral? Cuando está afectado el tallo cerebral, lo primero que vamos a tener nosotros es que va a haber un compromiso motor o va a haber un compromiso sensitivo de las 4 extremidades, ¿sí? Lo característico, si ustedes ven que está en las 4 extremidades, entonces ustedes van a sospechar que la lesión está en el tallo cerebral, porque es de las 4 extremidades, ¿sí? Aparte de eso, nosotros también vamos a tener compromisos cruzados, es decir, va a haber alteraciones o va a haber compromisos de los pares craneales de un lado, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a ver o vamos a valorar los pares craneales, vamos a ver el olfatorio, vamos a ver el patético, el trigémino, vamos a ver el facial, obviamente, si es que está con parálisis facial, vamos a ver pues, a nivel de tallo, ¿cierto? Nosotros vamos a valorar los pares craneales bajos, ¿sí? Eso es una consulta que ustedes van a hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo se valora los pares craneales? ¿Sí? ¿Cómo valoramos los pares craneales? Porque debemos saber cómo, yo les puedo decir, valore el 12º par. Ustedes deben saber, para valorar el 12º par, rapidito, el 10º par. Para valorar el 10º par, lo primero que a mí me interesa es saber que el paciente tenga reflejo tusígeno y reflejo de glutatorio, ¿sí? O que tenga buena contracción del músculo después. Eso van a ir ustedes a consultar. ¿Cómo valorar los pares craneales? ¿Sí? Porque ustedes, cuando sospechen del tallo encefálico, es decir, ya ven que está alterado sus 4 extremidades, tienen algún compromiso sensitivo o algún compromiso motor de las 4 extremidades, lo que ustedes van a hacer es que sospechar que el problema está en el tallo encefálico. Y si el problema está en el tallo encefálico, lo primero que deben hacer es identificar cómo valorar los pares craneales. ¿Sí? Entonces van a hacer ese trabajo. ¿Cómo valorar los pares craneales? ¿Cómo ustedes ven los pares craneales? Algo importante que produce las lesiones de tallo siempre está una mirada, sí, es decir, tenemos un ojo mira por acá y el otro ojo mira por acá, ¿sí? O un ojo está aquí y el otro ojo está por aquí, o igual, un ojo está así y el otro está así, ¿sí? ¿Me entendieron? Es una desviación desconjugada, tiene una mirada desconjugada. Ustedes tienen una mirada conjugada, ¿ven? Aquí está la mirada conjugada. Está una mirada recta, los dos ojos apuntan hacia el lado que quieren. En una mirada no es conjugada, en una mirada desconjugada van a tener que un ojo se va hacia un lado y el otro ojo se queda recto, ¿sí? Y aparte de eso, el paciente está conjugado. Si tenemos esa alteración, pensaremos que el cuadro clínico está en el tallo cerebral. ¿Ustedes se acuerdan cuando había la alteración en qué hemisferio había afasia? Izquierdo. Es que este paciente también estaba afásico. ¿Cómo diferenciarán ustedes si es que el paciente viene afásico, que es una lesión del tallo o que es una lesión del hemisferio derecho? Izquierdo. Pero ahorita el paciente también está afásico. Yo digo que el tallo cerebral, ¿será que puede darse? Yo digo que el paciente vino con afasia y que tiene compromiso de las 4 extremidades y que tiene alteración a nivel de los pares craneales. ¿Será que puede darse que también esta afasia sea por el trastorno del tallo encefálico o no? Sí. ¿Por qué? Y la vena roca también está en el hemisferio izquierdo. Con los pares craneales. ¿Ah? La única posibilidad accidente cerebrovascular, ya sea hemorrágico o isquémico, principalmente isquémico, que sea mal, y que vaya a ser, es decir, que haya tomado toda la arteria cerebral media y sus ramas. Ahí me explicaría a mí que tenga esa doble sintomatología,
porque si no, nosotros no podríamos esperar que tenga una sintomatología doble, ¿sí? Porque sabemos nosotros que lo característico es que sea solo la afasia, es característico del hemisferio izquierdo. Y si es que también tiene sintomatología del tallo cerebral, entonces a nosotros nos está haciendo pensar que es un infarto masivo, ¿no es cierto? Que es un infarto maligno. De igual manera, esta es otra consulta para ustedes. Van a ir a consultar ustedes de qué se trata el infarto maligno, qué es el infarto maligno, cuál es el manejo que deben darle al infarto maligno, cuáles son los factores de riesgo para que se venga un infarto maligno. ¿Sí? De igual manera, ustedes lo característico cuando la lesión es solo en el tallo cerebral es que el paciente se presente con ataxia, que el paciente tenga disfagia o que el paciente tenga disartria. ¿Sí? Cualquiera de estas características es típico del paciente que tiene lesión a nivel del tallo cerebral. ¿Sí? Aquí vamos a tener ataxia, disfagia y disartria, ¿ya? Pero no vamos a tener afasia. ¿Entendieron eso? Una cosa es que el paciente que no pueda articular bien sus palabras, está disártrico el paciente. Y otra cosa es que el paciente esté afásico, que no hable. ¿Sí? Si el paciente está afásico y no habla, vamos a pensar del lado izquierdo. Disártrico, trata de hablar palabras, más o menos así. Entonces estamos pensando nosotros que el problema es a nivel del tallo. Y cuando nosotros vemos que hay sintomatología que se está combinando, porque yo sé que cuando está pléjico del lado izquierdo, cuando está endoplásmico, cuando está, puede ser del lado derecho. Pero si a esto yo veo que el paciente está disfágico, veo que el paciente está disártrico y veo que tiene compromiso sensitivo de las 4 extremidades, entonces yo voy a pensar que el trastorno es ya más grande. ¿Sí? Vamos a pensar que el trastorno es mucho más grande. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo pensamos que el trastorno es a nivel del cerebelo? Generalmente tenemos trastornos cerebelosos, la lateral o la ataxia de la marcha. Lo principal del cerebelo es que el paciente venga atáxico de la marcha, ¿cierto? Que el paciente no pueda caminar adecuadamente, que tenga la marcha de pato o que tenga la marcha de balancín. Eso es lo característico, ¿no? Marcha de pato, marcha de balancín. Es lo más característico del cerebelo. O igual, conocido como el baile del zambito, ¿sí? También se llama el baile del zambito, eso del cerebelo. De igual manera, es otra consulta para ustedes, van a ir ustedes a investigar de qué se trata eso de la ataxia apendicular ipsilateral y cuál es la marcha del zambito, ¿sí? O también van a averiguar ustedes cuál es la marcha de pato o la marcha de balancín, ¿sí? ¿En qué consiste la marcha de pato? ¿En qué consiste la marcha de balancín? ¿Sí? ¿Qué es esa marcha y cuál es la marcha atáxica? Necesitamos saber eso. ¿Cuál es marcha atáxica? ¿Cuál es la marcha de pato? ¿Cuál es la marcha de balancín? Todas esas marchas nos interesan, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos un compromiso subcortical, ¿sí? Ya profundo del tallo ya cerebral, nosotros ya tenemos un trastorno a nivel ya pero cortical, ¿sí? A nivel profundo, está metido entre las circunvoluciones y está tomando el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, y además de eso está ya en la parte profunda del una parte superficial, la parte profunda. ¿Cuál es lo principal que nosotros vamos a tener? Lo principal de esto es que nosotros tenemos trastornos puros. ¿Cuáles son los trastornos puros? Podemos tener un trastorno motor puro o un trastorno motor puro. Parte de esto hay la disfagia en la mano pura. El paciente empieza a hablar, está disártrico y tiene la mano torpe, ¿no es cierto? No puede hacer nada con la mano. No puede dar la mano, no puede mantener la fuerza. Aquí es cuando nosotros vamos a valorar las maniobras de Barré y la maniobra de Cincinnati. Entonces, de igual manera vamos a valorar la escala de Cincinnati. Es que claro en estos pacientes. Valorar Barré, valorar Cassini y valorar la escala de Cincinnati. ¿Sí? Entonces, igual manera, cuál es la maniobra de Cassini, ¿sí? Y vamos a ver que aquí es muy indicativo también ver la escala de Cincinnati, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir a nosotros la escala de Cincinnati? Para discernir de manera rápida si el paciente está en una ACV o no, de manera rápida. Y vamos a utilizar 3 únicas cosas: simetría facial, fuerza y gap. Si el paciente está de la fuerza, que es un punto, ¿no es cierto? Si es que el paciente tiene asimetría facial, puede ser otro punto. Si el paciente tiene alteraciones en el habla, también va a ser otra alteración. ¿Ya? Con una
de las tres positiva, entonces nosotros tenemos factor de riesgo para que el paciente tenga un accidente cerebrovascular. ¿Sí? Con 2 de 3 tenemos, con una tenemos 75%, con 2 tenemos 85%, con las 3 tenemos casi 90% de que el paciente está teniendo problema de un accidente cerebrovascular. No sabemos si es hemorrágico, no sabemos si es isquémico, no sabemos si es un ahí, no sabemos qué tipo ni a qué nivel está. Lo único que nos ayuda a la escala de Cincinnati es decir, este paciente tiene alguna alteración a nivel cerebral, como un accidente cerebrovascular. De manera inicial o de manera prehospitalaria, pero es importante saber por ahí. No se le escucha, no. No se escucha Hay también. bulla por ahí. Hay un poco de bulla por ahí. Sí. Verán. No se le escucha, Doc. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos averiguar? ¿Qué es lo primero que debemos indagar acerca de la química? Alexei, coméntame. Quedó. Que plurisquémico. Escúchame. Por orden de lista, yo voy haciendo una pregunta, tú vas mencionando la persona que está en lista y vas a responder lo que yo pregunto, ¿ok? Ya. ¿Por orden de lista? Sí, por orden de lista. Por ejemplo, ahorita yo hago una pregunta, la primera persona que está en la lista menciona su nombre. Ya lo. Alvarado creo que es la primera. No les podemos escuchar. No se le escucha, Doc. Se está entrecortando todo, Doc. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, más o menos. ¿Se escucha mejor así? Se escucha recortado todo. Está entrecortado, como si no hubiera buena señal. Con toda la señal. ¿Ahí está mejor? Sí, más o menos. Ya. Entonces, Gabriel, dime tú qué piensas que se deberá hacer en el tratamiento inicial de las... Tratamiento inicial. En el manejo inicial de la ACV, ¿qué es lo primero que tú deberías hacer? Manejo inicial del tratamiento de la ACV. Primero deberíamos reconocer si es un isquémico o de qué tipo de ACV se refiere. Tenemos que ver si está conjugado en el tallo cerebral o en el cerebelo, viendo las manifestaciones que usted nos dijo, que es la fascia, la hemiparesia, la hipostesia y hemiplegia. También debemos ver si está en el hemisferio derecho o hemisferio izquierdo. Lo característico del hemisferio izquierdo es que va a estar afásico. O sea, todo el lado derecho va a estar afásico porque está controlado por el lado izquierdo. Y las características van a ser las mismas entre hemisferio derecho e izquierdo. Entonces, primero es reconocer qué tipo de ACV es. Pero antes de llegar a saber el ACV, lo que a nosotros nos va a interesar bastante es una buena historia clínica, una buena anamnesis, ¿no es cierto? Todas las personas que traigan al paciente, a nosotros nos interesa saber que nos digan cuál es la sintomatología. Lo más importante es hace qué tiempo empezó la sintomatología. Muchas veces nos encuentran a los pacientes con un síncope o con una lipotimia. No sabemos nosotros muy bien la sintomatología del paciente. Entonces, lo que a nosotros nos interesa saber es hasta qué hora o cuál fue la última hora que usted le dio al paciente, ¿cierto? ¿Cuál fue la última hora que el paciente conversaba, hablaba hacia su solo? La primera cosa que debemos nosotros saber, ¿cierto? Aparte de eso, importante, A, B, C, D, E, ¿cierto? Porque si nosotros tenemos el paciente que realizó un accidente cerebral grave, el cual tiene un Glasgow de 8, ¿será que este paciente puede recuperar por sí solo o va a necesitar una persona? Va a necesitar una persona. No se le sigue escuchando entrecortado, Doc. ¿Sí o no? No se escucha. No se escucha, no se está entrecortado. ¿Ahí escucha mejor? Sí, más o menos. Decía que si es que este paciente llega a la emergencia y está con un Glasgow de 8 y sospechamos de un accidente cerebrovascular, por lo que los pacientes nos comentan o por la sintomatología que nosotros ya le vemos,
¿Será importante que este paciente con Glasgow de 8 lo dejemos así? ¿Será que puede tranquilamente seguir así o será que va a necesitar que nosotros intubemos? Intubación. Pues por eso es importante que cuando este paciente llegue nosotros manejemos el A, B, C, D, E, en el cual vamos a ver que el paciente tenga una buena vía aérea, que tenga una adecuada ventilación, que no tenga problemas de circulación. Vamos a valorar de manera muy clara y profunda qué déficit neurológico tiene el paciente y vamos a explorar a nuestro paciente, porque sí, puede ser que él venga por un accidente cerebrovascular isquémico, pero qué tal que se cayó y tiene una herida que nosotros no vimos. Por tal razón nosotros vamos a explorar completamente a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a hacer un abordaje inicial, o en el abordaje inicial, nosotros debemos ver los principales, debemos ver con el paciente, utilizar su material, electrocardiografía. ¿Será necesario hacer un electrocardiograma a este paciente o no? ¿O no? Sí. ¿Por qué? Porque puede haber una comorbilidad. Ango, ¿por qué? Porque puede estar ya, ver un o sea, puede de la isquemia que presenta, ya puede estar afectando ahora. Los principales factores de riesgo para que haya un ACV es que el paciente haya tenido un origen trombótico cardiogénico, es decir, que ha tenido un coágulo que se formó en el corazón y subió por migración de las venas o las arterias hacia el cerebro, ¿sí? Entonces es importante saber aquí en qué se trata o de qué se habla la fibrilación auricular, en qué consiste la fibrilación auricular, ¿sí? Así que tú, compañero Ango, vas a hacer la exposición, vas a buscar qué es la fibrilación auricular, qué es la fibrilación auricular, cómo se diagnostica la fibrilación auricular, todos los patrones electrocardiográficos de la fibrilación auricular, ¿sí? Y el riesgo de la fibrilación, o sea, el tratamiento de la fibrilación auricular y el riesgo que este tiene para generar ACV, más bien enfermedades cardioembólicas, ¿ok? Ya. Igual manera, si es que llega el paciente y en el manejo inicial yo debo valorar ver uno más. ¿Será que es necesario que yo vea glucosa, tiempos de coagulación, glicemias, o marcadores miocárdicos, o electrolitos, presión renal? ¿Será importante que yo vea eso? Si un paciente viene, en el caso único de un paciente, un electrocardiograma que el compañero ya nos va a explicar cómo es para reconocer la fibrilación auricular. Si es que este paciente viene con un electrocardiograma de fibrilación, ¿Qué pasa? Se le escucha entrecortado de nuevo, ¿no? No se le escucha. Sí, no sé. Alguien está haciendo boda. Sí, algo que se bulla por ahí. Hay un niño corriendo por ahí. ¿Ya? Ya. Entonces, si es que solicitamos, ¿cuáles son los principales? O sea, tenemos un cuadro clínico semejante a un ACV, ¿no es cierto? Va a saber reconocer usted. Se nos preguntará, ¿dónde sospecha un diagnóstico tiene y a qué nivel? Ustedes cuando sospechan un accidente cerebrovascular, posiblemente de ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué examen necesitaría usted? ¿Qué van a solicitar? Electrocardiograma, anatomía, obviamente, van a pedir una biometría, van a pedir una química sanguínea, van a pedir marcadores cardíacos, es decir, van a pedir las troponinas, ¿sí? Van a pedir marcadores o pruebas de coagulación. Y además de esto, electrolitos. ¿Por qué será necesario que pidamos glicemia y electrolitos? Porque la glicemia baja, los electrolitos bajos nos pueden asemejar un deterioro neurológico, ¿no es cierto? Que podemos confundir con un accidente cerebrovascular. Por eso es importante que ustedes vayan a pedir estos exámenes. ¿Qué exámenes le van a pedir? Electrocardiogramas, tomografía de inicio, biometría, bioquímica, glicemia, electrolitos y marcadores. Perfecto, sabemos lo que vamos a hacer. Y ahora, si yo voy a manejar este paciente, ¿será que le puedo dar dextrosa o será que le puedo dar solución salina? Solución salina. Solución salina. ¿Por qué yo le puedo dar dextrosa a este paciente? Porque había escuchado que la glucosa daña a nivel cerebral. Porque a nivel cerebral, si nosotros damos glucosa, podemos tener mayor edema cerebral, ¿sí? Entonces eso nos puede dar mayor deterioro neurológico.
¿Quién sigue en la lista, Alexei? Cuello. Cuello. Vas a ir a buscar todo lo que es edema cerebral. Tipos de edema cerebral. ¿Qué tipos de edema cerebral? ¿Cuántos cerebrales existen? Y cuál es el manejo de cada uno de ellos. ¿Sí? Porque existen 3 tipos de edema cerebral y cada uno de ellos tiene su manejo exclusivo. El paciente está con un edema vasogénico cuando es un edema intersticial, entonces hay que saber diferenciar si es que este aquí es citotóxico, si es que es bajo vasogénico o si es que es intersticial. Sí, hay 3 tipos de edema y eso nos va a conversar mi compañero que seguía con ello, ¿no? Dentro de todo esto, la piedra angular para el diagnóstico, ¿cuál creen ustedes que será? El reconocimiento temprano. ¿Quién sigue la lista? Cruz. ¿Qué dijo? ¿Cuál es la piedra angular del diagnóstico de la ciencia cerebrovascular? No es la TAC. La TAC. El diagnóstico, ¿no? Eso es un estándar de oro, es un gol estándar para el diagnóstico confirmatorio. Pero qué tal que si hay un hospital lejísimo donde no hay tomografía, ¿qué van a hacer? Fuera que está de los síntomas, de los ciertos. Con alteración súbita del nivel de conciencia, si es que tiene vómito o no al ingreso, o los valores de No se escucha, ¿no? Ahí se escucha mejor, se escucha mejor. Sí, ahí sí. Una de las cosas importantes que ustedes tienen que saber es que este paciente es candidato o no para que se realice trombolisis. ¿Cómo sabemos si es que este paciente es candidato o no para realizarse trombolisis? Si es que tiene supradesnivel del este. En este paciente una escala que se llama la escala de Nick, también se llama la escala de NIST. ¿Sí? Nosotros tenemos una escala de Nick para el ACV y la van a ir a buscar, es una escala un poco larga, se aplica una escala. Ustedes tienen que ver. No se escucha. No se le escucha, Doc, hay mucho. No se escucha nada. Alguien está haciendo un poco por ahí. A ver, ahí escucho mejor. Sí. Vamos a ver. Para el ACV, esta escala, si está entre 8 y 15, a nosotros nos indica pacientes candidatos para hacer trombolisis, ¿sí? Entonces, ustedes van a ir a consultar cuál es la escala NIC y la van a plasticar. Es una escala que toca algunos tópicos como la mirada, la expresión facial, la fuerza, la alteración del nivel de conciencia y todo eso le va a dar una puntuación. Si es que el paciente tiene una escala menor de 8, el paciente no es candidato para trombolisis. Si el paciente tiene una escala mayor a 25, tampoco es candidato para trombolisis. Los pacientes que son candidatos para trombolisis son aquellos que están entre 8 y 25. ¿Sí? De la escala. ¿Sí? Dentro de los estudios diagnósticos, nosotros vamos a tener estudios diagnósticos para todos los pacientes en general y para algunos pacientes de manera específica. A todos los pacientes, ¿qué es lo que le vamos a realizar a todos los pacientes? ¿A todo paciente le realizaremos o no una tomografía? Sí. Sí. ¿A todo paciente le haremos o no le haremos una electrocardiograma? Sí. ¿A todo paciente le haremos glicemia y electrolitos o no? Sí. ¿Haremos renal y hemograma a todos los pacientes, incluidos las plaquetas o no? Sí. ¿Haremos tiempos de coagulación a todos los pacientes o no? ¿Ya? Entonces ustedes saben cuáles son los auxiliares diagnósticos que tienen que hacerse todos los pacientes. ¿Y para qué haremos o nos interesará saber si este paciente tiene quejas de circulación alterada? ¿Qué razón? Porque puede que el paciente esté ante un cuadro de hipercoagulabilidad y esta haya sido la causa para que el paciente haga su examen cerebrovascular. ¿Sí? Recordar que un paciente que tiene cáncer también puede estar en un estado de hipercoagulabilidad, puede ser la causante de que es la generadora del cáncer, Ahora,
¿Cuáles serán los exámenes que debemos pedir a pacientes en especial? Con los exámenes en especial a pacientes seleccionados, no a todos los pacientes pedimos función renal o sin función renal. Prueba de embarazo también está seleccionado. Vamos a pedir también que nosotros tengamos la sospecha de que este paciente está con una intoxicación por tóxicos, ¿no es cierto? Ya sea cocaína, benzodiazepinas, lo que sea, ¿sí? Cuando tengamos la ley, la sospecha de acuerdo a cómo está el grupo del paciente, esto necesitaremos la tamización para tóxicos. Determinaremos los niveles de alcohol en pacientes que nosotros sospechamos de algún sugestivo. De igual manera, de las investigaciones, ¿a qué pacientes daremos la prueba? ¿Lo cual? ¿A qué pacientes daremos un bate? Los que estemos sospechando de que haya una infección en el líquido cefalorraquídeo. Cuando tenga un paciente alteración súbita del nivel de conciencia, cuando un paciente haya tenido alteración súbita del nivel de conciencia, en la cual no hay antecedentes traumáticos, un proceso infeccioso sobreañadido, ¿sí? Pero que el paciente tiene alteración del nivel de conciencia, descartamos ya que sea a nivel de tóxicos, ya descartando todo esto, ¿sí? Nosotros nos dejamos participar los pacientes que nos comenten que hayan tenido una cefalea intensa, una cefalea bien fuerte, la cefalea más fuerte de su vida, ¿sí? Y no tenga ninguna alteración tomográfica, haremos la función encaminado a buscar que el paciente tenga una hemorragia subárica, ¿sí? Los pacientes en ocasiones no tienen cambios tomográficos iniciales, pero en realidad tienen una hemorragia subaracnoidea. En ellos pacientes que les sugiera ustedes realizarán de manera obligatoria una función lumbar, descartando todo lo que ya comentamos, ¿sí? Y en algunos pacientes en los cuales sospechamos que estén en estatus epiléptico, que estén convulsionando y que sean unas convulsiones parciales, aparentemente, crisis de ausencia, pues realizaremos un electroencefalograma. Ya saben que a los pacientes se les pide electroencefalograma o cosas así, ¿no es cierto? Ahora, las cosas importantes que se tratan de tratar es saber dar un tratamiento para la condición artificial. Otra vez no se le escucha, Doc. ¿Será que lo podemos tratar con formación arterial? No se escucha, Doc. ¿Ahí me escuchó mejor? Sí. ¿Ahí me escucha mejor así? ¿Me escucha mejor así? Sí. Ahí sí. Ahí sí, doctor. Cuando tenemos una tensión arterial elevada en un paciente que es candidato para hacerle trombolisis, ¿ustedes le tratarán la hipertensión arterial o no? ¿O no será el candidato para tratar la hipertensión arterial? Tal vez con la trombolisis ya se le baja, ¿o no? Si un paciente va a hacerse trombolisis, nosotros no topamos la presión arterial, le dejamos en el valor que esté, no le topamos. Le hacemos la trombolisis y eso va a corregirse, ¿sí? Cuando nosotros tratamos la hipertensión arterial, cuando tenemos una presión arterial sistólica mayor a 220 o una diastólica de 120, ¿sí? Cuando tenemos una presión de 200 a 120, es necesario que nosotros tratemos la presión arterial. No escucha. ¿Escuchan ahí? No escucha. Hay bastante interferencia. ¿Alguien No se escucha. ¿Ahí escuchan mejor? ¿Escuchan mejor así? Sí, más o menos. Está recortado. Ahora que dice
Creo que el doc se salió. Se desconectó el doc. Sí. Sí, Mao. Silencias tu micrófono solo para escucharle al doctor porque se escucha otra bulla también. Sí, alguien está en la... Sí, solamente cuando vayamos a hablar de ahí. Sí, esa es buena idea. Desconecten el micrófono. ¿Ya? ¿Se escucha mejor así? Sí. Sí. A ver. Entonces, hablamos del manejo de la presión arterial, ¿no es cierto? Cuando tenemos una presión arterial que sea igual o menor de 220 o igual o menor de 120, no debemos dar tratamiento, ¿sí? Solo debemos observar al paciente y se da tratamiento cuando tengamos una disfunción orgánica, ya sea infarto de miocardio, disección aórtica, edema pulmonar, o que veamos que pasamos una encefalopatía hipertensiva, ¿sí? En estos casos, nosotros vamos a dar tratamientos, es que la presión está menor o igual de 220, 120. Si la presión arterial es mayor de 220 o 120, el fármaco de elección que nosotros debemos dar es el labetalol, ¿sí? ¿Lo cual? Vamos a dar labetalol 10 a 20 miligramos intravenosos, se debe dar 1 a 2 minutos, ¿sí? Ustedes pueden repetir o aumentar, dar el doble de la dosis cada 10 minutos, hasta llegar a la presión arterial o hasta una dosis máxima de 300 miligramos. No podemos sobrepasar los 300 miligramos de la dosis de labetalol, ¿sí? Si es el manejo de la presión arterial, ustedes llegan a observar que tenemos encima de 140 mililitros. El tratamiento de elección va a ser el nitroprusiato. ¿Cómo vamos a dar nosotros el... ¿Quién sabe cómo se da el tratamiento? Parece que es de 0,5 microgramos por kilogramo. La dosis del nitroprusiato sódico en la dilución vamos a coger una ampolla de 50 miligramos a 125 ml de dextrose al 5%. Lo vamos a pasar dosis respuesta. Iniciar la 1 ml, 3 ml, que la dosis de 0,5 microgramos por minuto. ¿Sí? Y con eso vamos nosotros viendo si es que hay que subir o bajar de acuerdo a cómo vayas respondiendo a la presión arterial, ¿sí? Entonces, todo este manejo que nosotros hacemos en esos pacientes que no son candidatos a trombolisis, ¿sí? Si ya saben que no le van a trombolizar, ustedes pueden hacer manejo de la tensión arterial de manera que... Pero si ustedes saben que ya este paciente es candidato para hacer trombolisis, entonces ustedes van a tratar la presión cuando sea mayor a 185, 110. Ahí ustedes ya van a dar tratamiento, ¿sí? Ustedes saben hacer... ¿sí? Dan el tratamiento cuando ustedes ya ven la presión arterial de 185, 110. ¿Con qué van a tratar la presión arterial? Betalol. ¿Cuál era el fármaco de elección para tratar la presión arterial? Betalol. Labetalol, ¿sí? Ahora, ustedes deben tener o deben saber muy bien cuáles son los criterios de selección para hacer una trombolisis con el alteplasa o el ereteplasa, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuál es la principal cosa que deben tener en cuenta para que el paciente sea candidato para una trombolisis? Tener un electrocardiograma. No, es el tiempo de instauración, por eso es importante saber. Si es que el paciente está dentro de las 3 primeras horas del evento, ustedes saben que este paciente es candidato para realizarse trombolisis. Entonces, nosotros tendremos criterios de inclusión y tendremos criterios de exclusión, ¿verdad? Dentro de los criterios de inclusión, vamos a tener que el accidente cerebrovascular sea menor de 3 horas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Que nosotros hablamos de una escala de NIC o una escala de NIS. ¿Cuánto dijimos que debe estar en la escala de NIS? Entre 8 y 25. Entre 8 y 25. 8 a 25. Está dentro de 8 a 25 también es un criterio de inclusión para esto.
Y otra cosa importantísima es que nosotros descartemos que no sea un ACV hemorrágico, ¿no es cierto? Entonces, díganme cuáles han sido los tres opción para hacer un ACV isquémico. Un ACV menor de 3 horas, escala de Lille entre 8 y 25 y no ACV hemorrágica. ¿Ya? Entonces también vamos a tener criterios de exclusión y son los más importantes que nosotros debemos saber. Anoten cada uno de ellos, que tienen que aprenderse de memoria. El primero es que hay un antecedente de accidente cerebrovascular o un trauma craneoencefálico en los últimos 3 meses. ¿Sí? Clarito, que haya habido accidente de cerebrovascular o que haya habido un accidente trauma craneoencefálico en los últimos 3 meses. ¿Sí? Si es que es esto ya es un criterio de exclusión. Es una indicación para poder hacer ¿sí? Ya. Otra cosa, que nosotros tengamos el antecedente de una cirugía mayor, ¿sí? En los últimos 14 días, hablando de cirugía mayor, una reconstrucción de una pelvis, un trauma abdominal, algún tipo de cirugía grande, algún tipo de cirugía mayor. Si es que el antecedente de cirugía grande, de cirugía mayor, en los últimos 14 días, eso es una contraindicación o un criterio de exclusión para utilizar el RT Plus. ¿Sí? De igual manera, si es que el paciente tiene una hemorragia renal en los últimos 21 días, ¿sí? Una hemorragia gastrointestinal o una hemorragia del tracto urinario en los últimos 21 días. También es una complicación cuando el paciente tenga la historia de una hemorragia intracerebral. Ustedes tienen la historia de que ya tiene una hemorragia intracerebral o ya hizo hemorragia intracerebral, esa es una indicación de exclusión para que el paciente pueda realizarse. Otra contraindicación es que hayan realizado una punción arterial en los últimos 7 días, ¿sí? Esta es una contraindicación relativa, ¿sí? Una contraindicación para realizar el ETP-ASA también es que nosotros tengamos una tremenda sospecha de que el paciente está cursando una hemorragia subaracnoidea. Usted sospecha que el paciente está cursando con una hemorragia, alguien está haciendo muy Sammy, apaga tu micrófono para poder escucharle al doc. Y cuando el doc pregunte algo, prenden el micrófono. No es donde mí. Aquí ya todos los micrófonos se lo pone el doctor y cuando nos pregunte algo conectamos el micrófono porque si no no se va a escuchar nada. Sí, por favor, pongan solo en auricular y solo yo lo tengo en altavoz. ¿Ya está? Sí. Ya. Entonces, otra de las contraindicaciones es cuando ven que el paciente tiene una mejora rápida o progresiva del estado neurológico. ¿Será que lo van a hacer ustedes de plaza, verdad? ¿Darán o no darán? No. ¿En qué sospecha? No. Si es que ustedes ven rápidamente el neurológico, no debemos dar, ¿no es cierto? Sabemos que está mejorando, puede que decir una IT, ¿sí? Cuando ustedes ven que el paciente tiene crisis convulsivas con un compromiso, es decir, tiene una crisis convulsiva y se queda en un periodo posital, ¿será que es indicativo de dar el RTP Plaza? No. Tampoco. ¿Sí? Si el paciente está con un INR menor de 1.7, perdón, mayor a 1.7, tampoco se puede dar el RTP Plaza. ¿Sí? Un INR mayor a 1.7. De igual manera, si ustedes evidencian que el paciente ha recibido anticoagulación con heparina en las últimas 48 horas, no podemos dar nosotros lo que va a ¿Con qué podemos corregir nosotros el TTP elevado? Y hablamos de eso. ¿Con qué se corrige? Hizo coagulación. 35 y 65 de solución salina. Ah. Cuando tenemos elevado el TTP. Con plasmas frescos congelados. De igual manera, si ustedes ven que el paciente está recibiendo heparina, ¿cuál es el antídoto de la heparina?
nosotros sabemos que el paciente está recibiendo anticoagulación con heparina y el paciente está con un TTP prolongado, nosotros antes de darle plasma fresco congelado, primero que le daremos, vamos a dar la protamina, una pollita de protamina intravenosa, ¿no es cierto? Con más de 5 ml de solución de harina, le hacemos pasar en 10 minutos, esperamos nosotros 2 horas y hacemos un control y entonces ya está la manipulación, aunque a los 30 minutos ya podemos tener la primera evidencia si es que queremos nosotros hacer una trombolisis. Si tenemos una plaquetopenia, unas plaquetas menor de 100, ¿será que podemos hacer nosotros o podemos dar RT plasma con riesgo abundante de sangrado? No. O sea, cuando nosotros tengamos una presión arterial sistólica mayor a 185 y diastólica mayor a 110, ¿podremos dar? No podemos dar. Por eso, cuando un paciente es candidato a trombolisis, nosotros de inmediato bajamos la presión. Cuando estamos de 185 a 110, podemos regular esa presión arterial, porque si no, el paciente no puede ser candidato. Imagínense nosotros dar RTP pelasa con esa presión. Se rompe una arteria y a esa presión tan rápida el paciente se va a morir inmediato, ¿no es cierto? De igual manera, si es que ustedes tienen o saben que el paciente está realizando un tratamiento agresivo, dieron un tratamiento agresivo para controlar esos niveles de presión arterial, ¿será que este paciente es candidato para dar RTP plaza con un riesgo tan elevado que tendrá de sangrado? No. No. Otra de las contraindicaciones es que tengamos una glucosa menor de 50 o mayor a 400. Cuando tenemos una glucosa menor de 50 o mayor a 400, es contraindicación para el RTP plaza. De igual manera, cuando nosotros tengamos el antecedente implantar, que haya infarto multilobar, el paciente tiene un infarto masivo, difícilmente va a poder usar el RTP plaza. ¿Sí? Ahora díganme, por favor, cuáles han sido la escala de exclusión para utilizar el RTP. Las de exclusión. Díganme, ¿qué toque lista? Mucho. Luego, por favor. Nota. ¿Quién sigue? ¿Cuál es cero? Lara Pillajo. Los antecedentes que se movimiento cerebral masculino. ¿Alguien más? En los últimos 3 que haya tenido cirugías convulsivas en el mayor de 1.7, que hayan recibido los niveles de anticoagulación con heparina en 24 horas, el aumento de la TTP con plasmas frescos y también cuando tenga sangrado y un infarto pasivo. Algo que es importante que nosotros sepamos es cuál es el protocolo de administración del RTP plaza, ¿no es cierto? ¿Cómo calculamos nosotros la dosis del RTP plaza? Calculamos a 0.9 miligramos por kilo, ¿sí? Calculamos a 0.9 miligramos por kilo hasta una dosis máxima inicial de 90 miligramos. ¿Sí? 0.9 miligramos por kilo hasta una dosis máxima de 90 miligramos. De la dosis que ustedes hayan calculado, sacan el 10%. El 10% le pasan en un bolo en un minuto y el 90% restante se pasa en infusión continua en una hora. ¿Sí? A ver, repitamos. La dosis es de 0.9 miligramos por kilo hasta una dosis máxima de 40 miligramos. De ahí, calculamos el 10% y lo pasamos en un minuto, en bolo en un minuto. Y el 90% restante lo pasamos en infusión dentro de una hora. ¿Sí? Entonces, en este paciente, obviamente que si se está pasando, deberá estar autorizado en el área de cuidado crítico o cuidados intensivos, como sea. Y lo más importante que debemos nosotros hacer es una valoración química cada 15 minutos, luego de que dimos la infusión. Cuando está ya estamos pasando el debemos hacer una valoración neurológica cada 15 minutos. ¿Ya? Una vez que he terminado de leer la infusión del casa, la valoración neurológica es cada 30 minutos durante las primeras 6 horas. ¿Sí? Luego de pasar las 6 horas, hacemos valoración neurológica cada hora durante las primeras 24 horas del tratamiento. Se van a olvidar durante la infusión cada 15 minutos. Luego de la infusión cada 30 minutos hasta las 6
horas. Pasadas las 6 primeras horas, hacemos cada hora 4 horas. ¿Entendido o no entendido? Sí. Sí. ¿Con eso? ¿Entendieron? Sí. No se lo escucha. No se le ha escuchado. No se le entiende nada. Tenente Plaza. ¿Ahí escuchan? Sí, ahí. Ustedes, Tenente Plaza, cuando vean que el paciente cefalea intensa, cuando el paciente está con vómito o cuando el paciente está con hipotensión. Si ustedes encuentran esas tres cosas, cefalea, náusea o hipotensión, ¿ya? En este paciente debemos suspender la infusión de RTP. ¿Y qué deberemos hacer? Una tomografía. ¿Cuándo suspenden ustedes el RTP Plaza? Cuando hay una cefalea náusea, intensa, náusea o hipotensión. De igual manera, debe medir la tensión arterial, igual como miden el neurológico. Durante la infusión 15 minutos, luego de la infusión 30 minutos, después le hacemos 6 horas y luego cada hora unas 24 horas. Igual que hacer el control neurológico, tienen que hacer el control de la tensión arterial. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros encontramos una tensión arterial diastólica que está entre 105 y 120 y una sistólica entre 180 y 130? ¿Qué administrarán ustedes? ¿Con qué corregirán esa presión arterial si se les eleva? Con una solución hipertónica. Va a dar la beta, ¿no? La dosis, ¿cierto? Sabemos cuál es la dosis máxima. La dosis máxima de cristalol. 300 miligramos. 300 miligramos. Si es que aparte de eso el abetalol ya no nos funciona con las dosis que damos, ¿qué podemos hacer? Si ya dimos el abetalol intravenoso y no nos funcionó, ahora vamos a la recomendación de 2 a 8 miligramos por minuto. Pero no puede volver a repetir. Sí. Nosotros damos el abetalol. Si es que tenemos la presión arterial elevada, nosotros vamos a dar el abetalol, ¿no es cierto? Podemos llegar hasta una dosis máxima de 300 miligramos. Y llegamos a la dosis máxima de 300 miligramos y no hemos conseguido lo que queremos. Nosotros vamos a dar el abetalol en infusión continua, de 2 a 8 miligramos por hora. Si a pesar de esto no se controla la presión arterial, ¿qué deberemos aumentar? El fosfato sódico. A ver, ¿qué debemos hacer? ¿Quién sigue en la lista? Ya, a ver, primero utilizo el abetalol hasta máximo. Que no funciona, bomba de infusión de 2,8 miligramos hora. ¿Ya? En bomba de infusión. Y si no funciona, añado más de 8% sodio. 8% sódico, ¿no es cierto? Y algo importante, estos pacientes debemos evitar o retardar la colocación de todo tipo de sondas. Sí, debemos evitar poner sonda nasogástrica, sonda vesical, sonda rectal, los catéteres intraarteriales. ¿Por qué razón debemos restringir el uso de todos estos procedimientos invasivos? Para evitar infecciones. Primero que pasa que es un activador del tisular placentógeno, ¿no? Vamos a romper todo tipo de coágulos. Si nosotros hacemos una punción, va a ser invasivo, el paciente va a sangrar y va a sangrar incoerciblemente. Y por esa razón no podemos colocar sondas o no podemos poner abscesos intravenosos por el riesgo elevado de sangrar. ¿Sí? ¿Entendieron esto? Sí. Entonces, la parte más importante que ustedes deben saber acerca del manejo del ACV. ¿Sí? Ahora, dentro de lo que es los anticoagulantes, ¿cuándo debemos nosotros utilizar anticoagulantes orales? Anticoagulantes orales. Todos ustedes, este paciente con RTP Plaza, durante las primeras 24 horas anteriores, 24 horas posteriores, nosotros no podemos utilizar anticoagulantes orales. ¿Entendieron? Ya le hicieron el RTP Plaza, ¿será que le pueden dar anticoagulantes posterior a esto? No.
24 horas no se puede dar. ¿Por qué razón? Porque van a predisponer mayor sangrado, ¿no es cierto? Los antiagregantes plaquetarios, ¿será que se puede dar? Tampoco podemos utilizar, ¿sí? Las 24 horas posteriores a la adherente penaza, no podemos nosotros usar el coagulante. Si un paciente, ustedes ven que es candidato para hacerse trombosis, ustedes no van a dar ni el clopidogrel, ni la aspirina, ni la enox, nada, no podemos dar. Sabemos que el paciente es candidato a trombolisis, no damos nada. Sí, si es que el paciente ya no es candidato a trombolisis, porque ahí sí damos aspirina, clopidogrel y enoxaparina, las dosis que ya conocemos, lo mismo que hacer isocoagulación, lo mismo, ¿sí? ¿Cuándo vamos a dar esto, Doc? No se lo escuchó muy bien. Les digo que si el paciente es candidato para hacer trombolisis, nosotros no vamos a dar ni aspirina, ni enoxaparina, ni clopidogrel, no se da. Si es que el paciente no es candidato, ahí sí damos, ¿sí? Lo que ya conocemos, 300 de aspirina, 300 de clopidogrel y 0,4, 0,6, 0,8 de enoxaparina, dependiendo del peso del paciente. Ahí sí les damos. Luego, de verdad, nosotros no podemos dar 24 horas posteriores ni la aspirina, tampoco el clopidogrel, ningún anticoagulante, ¿sí? Ningún anticoagulante podemos dar nosotros, ¿sí? ¿Entendieron esto? Sí. Ya, listo, muy bien. Entonces, esa era la clase que teníamos planificada para el día de hoy. Motivos de evaluación, voy a enviarles un documento en el cual consta con todas las cosas que hemos hablado para que lo puedan revisar de mejor manera, ¿sí? Que sea complemento con la exposición que el compañero. ¿Ok? Ya, nos vamos a conectar en esta semana, un día de esta semana tenemos que conectarnos, no sé cuál día sea, ya converso yo por ver qué día nos ponemos de acuerdo. Y de ahí para, ¿cuándo es la prueba que hay que tomar? ¿Qué día es? El 7 me parece que es. ¿Cuándo? El 7 de abril. 7 de abril. La próxima semana. Nos podemos averiguar si es que habrá en la universidad el día sábado, por favor. Este sábado que viene. Sí, para este sábado. Sábado 1. Ya voy a averiguar porque justo son votaciones del día siguiente. Tratemos de conversar con el coordinador Gabriel, a ver si nos puede abrir el sábado, si no, estos días, para ver si puedo, si no pudiera el día martes. Ya. Este martes. Sí, este martes podría yo. Ya, Doc. Tempranito, pero a eso de la 1, más o menos. Ya. Tomar prueba de los que hemos visto hasta ahorita. ¿Qué temas más hemos visto hasta ahorita? ACV. ACV y el manejo del... Epilepsia, los tres temas, ¿no? Ya, entonces el día martes, para ver a la 1 de la tarde, podría ser a la 1 de, bueno, yo les confirmo la hora, si 12, 1 o 2, ese rango, ¿no? O sea, 2, para ir a dar la prueba. Y en la tarde del martes nos conectamos, y de ahí nos conectaríamos sábado tarde, el domingo que viene no nos conectamos por lo que las elecciones, y ya tomamos el examen final. Ya, Doc. ¿La consulta hasta que le enviamos? ¿O cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de mañana, 12 de la tarde. Ya, Doc. Gracias. Gracias. Luego, Hasta luego. Hasta luego, chicos.